Bienvenidos nuevamente a Referente Jurídico. Ahora voy a tener el placer de presentar a un invitado bastante especial. Se trata del doctor José Luis Pacheco de la Cruz. ¿Quién es él? Bueno, acá también vamos a hacer referencia brevísima de su extensísimo currículum. José Luis Pacheco de la Cruz es médico especialista en medicina legal, auditor médico. Tiene los grados académicos de maestro en salud pública con mención en gestión hospitalaria y también es doctor en Derecho. Docente de las maestrías y doctorados de la sección de posgrado de las facultades de Medicina Humana y Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Actualmente es profesor responsable del curso Medicina Legal y Patología Forense del Departamento Académico de Medicina de la misma Casa Superior de Estudios. Es presidente del Sistema de Titulación de Médicos Especialistas en Medicina Legal en la Universidad San Martín de Porres, profesor nombrado de Medicina Legal en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor principal de Medicina Legal y Criminalística en la Academia de la Magistratura, docente de Medicina Legal y Criminalística de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, con experiencia académica en Tokio, Francia, Miami, Nueva York, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador y algunos otros países más del mundo. Yo debo agregar además que José Luis Pacheco de la Cruz se desempeñó como subgerente de capacitación forense de la Escuela del Ministerio Público y es ahí precisamente donde tuvimos el agrado de trabajar en conjunto mientras tuve el honor de ser gerente central de la Escuela del Ministerio Público, ¿no? Es decir, director de dicha escuela entre los años 2012 y 2015. Dado el hecho de nuestra homonimia en cuanto respecta al apellido Pacheco, a veces generaba algunas confusiones al momento en el que se nos llamaba o convocaba. No somos parientes, muy me hubiera encantado serlo en realidad, pero guardamos con él pues una fraternidad y una hermandad muy especial, de modo tal entonces que con mucho agrado voy a presentar nuevamente, reitero, al doctor José Luis Pacheco de la Cruz. Bienvenido, José Luis, a Referente Jurídico. Muchísimas gracias, doctor Luis Pacheco. Encantado de estar nuevamente difundiendo los conocimientos y las experiencias académicas profesionales que día a día vamos fortaleciendo también todo lo referente al trabajo que se viene realizando en los temas criminalísticos de nuestro país. Así es. Ha entrado en vigencia en gran parte del territorio nacional el Código Procesal Penal de naturaleza acusatorio garantista y salvo en el caso de Lima, donde todavía falta esta implementación, pero ya está presente para casos de crimen organizado, lavado de activos, ¿no? Y algunos otros casos específicos más. La criminalística también da un giro de 180 grados en cuanto a su trabajo, a sus funciones, a sus objetivos, en relación a esa vieja criminalística que formó parte del antiguo modelo inquisitorial o mixto, que era como se le conocía propiamente, ¿no? Y ahora tenemos pues una participación mucho más plena, más activa, el proceso se va cientificando para la identificación de evidencias, medios probatorios, ¿no? Incluso ya no se habla de escena del crimen, sino me parece, tú me corregirás, del lugar de los hechos. Lugar de los hechos. ¿No? Entonces, a ver, explícanos un poquito cómo funciona la relación de la criminalística y el derecho procesal penal en el momento en el cual se van desarrollando las diligencias preliminares y luego la investigación preparatoria. La criminalística es una ciencia y como ciencia utiliza un método científico cuyo objetivo es aportar los medios probatorios que el señor representante del Ministerio Público, en este caso el fiscal, va a utilizar para formular su teoría del caso. Es por ello que esta cientificidad del conocimiento que brindamos por medio del trabajo criminalístico ya no solamente se dirige al trabajo en el laboratorio, sino viene desde hacia atrás. Viene desde el trabajo que hacemos en los lugares donde probablemente se ha cometido un delito o crimen.
Y respecto a esa diferencia que muy bien has mencionado, quiero decirte que efectivamente ya no se está utilizando mucho el término escena del crimen, porque etimológicamente, y si nos basamos también esto con lo establecido en el diccionario de la Real Lengua Española, pues escena sería una manifestación, un acto, más no un lugar. Se viene utilizando ahora de manera contemporánea pues el término de escenario, escenario de los hechos. Esto está generando un poquito de, hay veces, opiniones y controversias porque nos acostumbramos mucho a hablar de escena del crimen. Pero el término correcto es escenario del crimen si es que estamos seguros que en ese lugar o espacio físico se ha cometido el crimen o delito. De lo contrario, le podríamos llamar inicialmente pues un lugar del hecho, de los hechos. En Chile, por ejemplo, se está utilizando mucho el término de sitio del suceso, e incluso hay un departamento, una oficina especializada que está conformada por muchos especialistas que se encargan de este trabajo inicial que se realiza en este lugar. Entonces, los peritos de criminalística no solo pertenecemos a una ciencia o disciplina, hacemos un trabajo multidisciplinario. Por ejemplo, en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, de ahí la importancia al derecho penal. Ahí es donde, perdóname que te corte, quería ingresar yo, porque digamos del abanico enorme de delitos que son tipificados, calificados y sancionados en el Código Penal, no todos son tan conocidos pues, por la, digamos, frecuencia de la comisión de estos actos, e incluso hasta en los ejemplos de derecho penal siempre se suele utilizar un ejemplo específico, que es el que está vinculado generalmente como con una suerte del delito mayor en el imaginario colectivo de las personas, que es el de matar, asesinar, la comisión del homicidio, ¿no? Entonces, reitero, hasta en los ejemplos de derecho penal, los ejemplos siempre son A mata B, por ejemplo, ¿no? Entonces, para poder hacer un análisis epistemológico de la acción. Pero en el caso de la criminalística, cuéntanos cómo se lleva a cabo un procedimiento de investigación criminalística por casos de homicidios violentos, ¿no? Muertes violentas. Quiero aprovechar esta importante visión que has hecho respecto al trabajo criminalístico. Es cierto, históricamente esto era relacionado solo al trabajo de una muerte violenta, pero la criminalística como ciencia también brinda su conocimiento para los diferentes tipos de delitos, por ejemplo, para los delitos de trata de personas, los delitos de secuestro, los delitos contra la libertad sexual, en los casos de violación sexual. Bueno, todo delito, sea o no con resultado mortal, ocurre en un lugar. Y los peritos de criminalística, con ese bagaje y conocimiento especializado científico, pues acudimos al lugar. Si nos ceñimos al tema que se ha mencionado, al tema de homicidios, pues hay que tener presente, muy en cuenta, que el homicidio va a dejar siempre, como tipo penal y como un acto contra la vida de una persona, va a dejar siempre diferentes rastros o huellas en ese lugar. Y es por eso que los peritos, antes de ingresar, debemos de fijarnos, debemos de monitorizar, si es posible, conjuntamente con lo que dispone el señor fiscal, que ese lugar esté correctamente protegido, acordonado, y no solamente protegido, acordonado, también custodiado, porque muchas veces podemos llegar y debemos exigir que el señor policía o miembro de una determinada delegación que llegó inicialmente se encargue de proteger y quedarse ahí y no irse. Llegamos los peritos de criminalística y adoptamos diferentes métodos para el ingreso, ya sea, por ejemplo, en una escena donde se observa inicialmente un cuerpo humano que aparentemente no tiene vida, no lo sabemos aún, pues ya sea campo abierto, ya sea campo cerrado, pues los peritos ingresaremos adoptando una metodología ya establecida. Ese ingreso, ¿no? Supone la generación de una serie de actos como, por ejemplo, las fotografías, el recojo de los casquillos de bala, la toma de muestras de sangre que se encuentra seguramente al lado del cadáver o en otros lugares, recojo de vellos o cabellos, qué sé yo, todos los elementos que se puedan encontrar ahí en esa escena del crimen. Pero, digamos, en los delitos
De lavado de activos, por ejemplo, no hay casquillos de bala, no hay cabellos, no hay huellas digitales, es decir, no son los elementos clásicos de un homicidio. Porque en lavado de activos, pues más bien se encuentra toda una serie de procedimientos tendientes a blanquear los capitales, y para lo cual se utilizan los instrumentos bancarios, las canalizaciones de dineros de Lima hacia Moscú, de Moscú hacia Bombay, de Bombay hacia el Cairo y qué sé yo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, ¿podría hablarse de una escena del crimen en delito de lavado de activos, así como se habla de una escena del crimen en delitos de homicidio, pero con diferentes características? Sí, esa justamente es la corriente contemporánea, de ya no llamar escena o lugar a este espacio geográfico solamente, sino también a espacios virtuales, como el ejemplo que acabas de citar, o como otros ejemplos, por ejemplo, en los temas de delitos informáticos. Recuerdo mucho en los plenarios académicos y reuniones científicas que tenemos a nivel internacional, se menciona mucho este ejemplo que va a ser muy académico para la teleaudiencia. Cuando una persona adulta toma fotografías a una menor de edad, por ejemplo en un hotel, que la lleva a un hotel, le toma las fotografías y las publica. Pornografía infantil. Así es, pornografía infantil. Ahí se está cometiendo un delito. ¿Cuál sería el lugar? Algunos pensarían que es el lugar donde se toman las fotos, pero eso va más que eso. Va a ser subido al internet. Cuando sea subido al internet, van a haber personas que se afilian, que pasan su tarjeta de crédito para poder bajar esas imágenes o videos. Entonces ya la criminalística, de manera multidisciplinaria, viene aportando pues este tipo de investigaciones que no solamente debe ser dirigido a lo que es el homicidio común. Eso quiere decir entonces que así como hay médicos, no sé si la nueva terminología será de forenses o legistas, también habrían entonces antropólogos, ingenieros, contadores, forenses que también laboran dentro del campo de la criminalística. Es cierto, hay que tener presente que nosotros en criminalística hacemos un trabajo de manera multidisciplinaria y yo diría algo más, interdisciplinaria, porque no solamente participa el perito médico, el perito biólogo, el perito informático, el perito fonético, y no solamente participamos de manera aislada, sino pues todos hacemos una integración para brindar nuestro conocimiento y experiencia al representante del Ministerio Público, quien inicialmente hace la investigación de este delito en el lugar. Los medios de comunicación, cuando se presentan algunas informaciones respecto de homicidios, de asesinatos, se ve que efectivamente pues, están ingresando los peritos de criminalística, pero son los peritos de criminalística de la Policía Nacional. Pero hay un instituto de medicina legal y ciencias forenses que forma parte integrante del Ministerio Público. Se entiende que estos son los peritos que deberían ingresar. Entonces, ¿por qué es que en algunos casos ingresan los peritos de criminalística de la Policía Nacional, en otros casos los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses? ¿Y cuáles son las relaciones de coordinación que se tienen con el fiscal y la policía? Porque son las dos instituciones operativas que se encargan de trabajar en estos procesos de investigación. Inicialmente, y digo inicialmente porque esto ya ha dado un giro extenso en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, inicialmente, o históricamente diríamos, habían dos instituciones que participaban en el mismo lugar para la misma investigación. Por un lado teníamos a la Policía Nacional del Perú por medio de su órgano técnico, que era la Dirección Ejecutiva de Criminalística, y por otro teníamos al Instituto de Medicina Legal. Mucho antes en el Instituto de Medicina Legal solamente trabajábamos médicos, pero ahora ya no se le llama Instituto de Medicina Legal, sino y Ciencias Forenses. ¿Por qué? Porque hay otro conjunto de especialistas, de peritos que trabajan ahí. Entonces, cuando todos acudimos bajo el llamado fiscal, es el fiscal quien debe de priorizar el ingreso y sobre todo en base al conocimiento ya obtenido de manera preliminar por los pesquisas o los representantes de la Dirección de Investigación Criminal, pues es el fiscal quien va a monitorizar todo lo que se hace. Existe como antecedente la creación y aprobación de un manual interinstitucional
Y mira qué curioso, es el primer manual interinstitucional entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú para las investigaciones de muertes violentas o sospechosas de criminalidad. ¿De cuándo data ese manual? Desde el año 2010. Justamente he tenido yo el honor de servir al Ministerio Público como gerente de criminalística y en ese contexto pues trabajamos mucho para fortalecer no solamente a nuestra institución, sino a la investigación integral. Y desde ese momento ya hay una mayor coordinación para el ingreso oportuno. Yo quiero resaltar aquí, Luis, que el éxito de una investigación criminalística en el lugar donde probablemente se ha cometido un delito va de la mano con la capacitación y el conocimiento que tienen los señores fiscales, porque dependerá de ellos que se aborde, se ingrese, se acceda correctamente y oportunamente a la escena para el posterior recojo de indicios y evidencias. Claro, hay que seguramente seguir una serie de parámetros y patrones técnicos y científicos que hay que respetar para poder preservar la prueba luego, ¿no? Vamos a hacer una pausa comercial, José Luis, ¿ya? Y regresamos en Referente Jurídico para seguir conversando de este interesante tema. No se vayan.